la importancia de reconocer a Jesús como el Señor. Bien, y la palabra Señor en nuestro diccionario, en la lengua en español, dice la definición que es una persona que gobierna en un ámbito determinado, y pone un ejemplo, la señora de la casa, o pudiera ser también el ejemplo, el señor de la casa. También sus sinónimos son amo, dueño, propietario. Pues para que entendamos, vayamos entendiendo, ¿verdad?, qué es el término Señor. En este caso, para nosotros, hermano, Señor, decirle a Jesús Señor, pues es reconocer que Él gobierna no solamente en un ámbito determinado, sino en toda nuestra vida y sobre todo en nuestro corazón. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro propietario, es decir, a quien le pertenecemos. Gloria a Dios. También, hermanos, hay otra definición que dice persona a la que sirve un criado. Se considera señor que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello. En este caso también aplica a nuestro Dios, a nuestro Señor, reconociendo que nosotros somos sus esclavos, sus siervos, y Él es, hermano, a quien servimos. Él es, hermano, quien tiene dominio y propiedad en nosotros. También se usa como término de respeto con el que dirigirse a una persona superior en edad, dignidad o cargo. Y pone un ejemplo, a la orden, Señor. Bueno, pues también aplica, ya que llamamos a Jesús Señor para estar a sus órdenes. Estamos a la orden y debemos de estar a la orden del Señor. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Pero quiero tomar un texto que nos da una definición también de Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo 6 dice: en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, reconocer que hay un solo Dios, ya que no todos tienen este entendimiento o esta revelación. Sigue diciendo: el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Un Señor. Ahí está, hermano, un Señor. No es que haya un Dios y aparte de un Dios un Padre, y aparte de un Padre haya un Señor. No, por supuesto que no. Si no, la Biblia se estaría contradiciendo, o a decir o entender eso sería una contradicción total. No, hay un solo Señor y nosotros somos para Él, hermano. Ese Señor es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y dice este texto, hermano, nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el versículo 36. Dice ahí su bendita palabra: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús
Note usted cómo usa un artículo no determinado, es decir, un artículo indeterminado. Esa palabra, Jesús. Pero luego define quién es este Jesús. No es cualquier Jesús, hermano. Tomando en cuenta que aún en este tiempo, hermano, ya había otras personas de nombre Jesús. Pero este Jesús, hermano, es distinguido por lo siguiente. Dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho. A este Jesús, Dios ha hecho. ¿Qué cosa, hermano? Señor y Cristo. Él tiene, hermano, esos dos atributos de ser Señor y ser el Cristo. Por eso, hermano, eso lo hace el Señor Jesucristo. Decir, hermano, no solamente Jesús y no definir estos atributos, pues no estaríamos considerando lo que dice este texto. Por eso, hermano, al invocar el nombre de Jesús, debe de ir acompañado ya sea de estos dos atributos o de los dos: el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo exalta, eso es lo que lo distingue sobre cualquier otro Jesús, que Él es el Señor y Él es el Cristo. Vamos a definir más ampliamente acerca de esto, hermano. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 2. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Mas el ángel les dijo, ¿a quién les dijo? A los pastores que velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿qué es este Salvador, hermano? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Eso es lo que lo distingue sobre cualquier otro Jesús. Este es Cristo el Señor. Vamos ahí a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso ¿a quién? Al Señor que negando al Señor que los rescató, incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. La versión, hermano, que estoy usando, la Biblia de las Américas, usa el término compró, negando incluso al Señor que los compró. ¿Sabe que los siervos o los esclavos, hermano, se compraban? Eran propiedad de alguien, y para ser propiedad de alguien, pues él pagaba un precio. En este caso, la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos compró. ¿Pero cómo nos compró? Ahí mismo en Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, dice el versículo 18: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y
y sin mancha la sangre de Cristo. Fuimos comprados por su sangre. Y el término comprar también lo usa el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Ahí usa el apóstol Pablo este término de que hemos sido comprados. Versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido, ¿qué cosa? Comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él nos compró a precio de sangre. Gloria a Dios. Por su sacrificio Él nos compró. Y nosotros, hermano, ahora venimos a ser sus siervos. Venimos a ser su propiedad. A Él pertenecemos. Solamente a Él pertenecemos. Él es nuestro Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, hay quienes han negado al Señor que los rescató. Mayormente en el tiempo de los apóstoles, hermano, era difícil reconocer a Jesús como Señor, porque reconocerlo como Señor y como ungido, como Cristo, era tanto como aceptar que Él era el dueño, que Él era a quien pertenecemos. Y claro está, muchos y hasta el día de hoy del pueblo de Israel solamente lo reconocen como un hombre sabio, como un profeta, algunos de ellos, y nada más. Pero reconocerlo como Señor, como el Señor, no cualquiera, porque reconocerlo como Señor es tanto como decir, pertenecemos a Él. Él nos compró, somos sus esclavos, somos sus siervos. Bendito el nombre de Jesucristo. La palabra Jesucristo, hermano, es una palabra compuesta que algunos han tratado de desacreditar, que porque al decir Jesucristo usted está omitiendo una S y que se tiene que decir Jesús Cristo. Sin embargo, hermano, esto es parte de los falsos enseñadores, falsos maestros, pues la salvación, hermano, no se detiene porque según ellos falte una S. No, hermano. Además, Jesucristo en nuestro idioma es una palabra compuesta, es un nombre compuesto completamente correcto, hermano. Totalmente correcto. ¿Por qué se dice Jesucristo y no Jesús Cristo? Bueno, en nuestro idioma hay una regla que es la eufonía, que se encarga de darle buen sonido a las palabras compuestas. Y le voy a poner algunos ejemplos. La palabra vinagre es una palabra compuesta, que su significado es vino agrio. Pero al decir vinagre, pues ya está diciendo vino agrio. La palabra agridulce, ¿la ha escuchado usted? Sí. Es una palabra correcta, no es una palabra coloquial, no es una palabra inventada en el pulpo. No, hermano, es una palabra correcta. Agridulce significa agrio y dulce. La palabra, por ejemplo, telaraña, quiere decir tela de araña. Y es una sola palabra compuesta, totalmente correcta. La palabra
mapamundi, que ahora con la tecnología del internet poco se usan los mapamundi, pero ¿qué quiere decir mapamundi? Mapa del mundo, sí. Y es una palabra totalmente aceptada, correcta, decir mapamundi. Hay otra palabra que estoy dando ejemplos, la palabra vaivén. ¿Qué quiere decir vaivén? Va y viene, va y viene. Y es una palabra totalmente correcta, decir vaivén. Pero en este caso, Jesucristo, hermano, es un nombre compuesto y que tiene, hermano, la distinción de la particularidad de darle el distintivo a Jesús. Señalar que Jesús es el Cristo, Jesucristo. Y es totalmente correcto en nuestro idioma decir Jesucristo. Gloria a Dios. En algunos otros idiomas, hermanos, si alguien objeta que a Jesucristo le falta una S, bueno, pues déjeme decirle que en algunos otros idiomas, les doy algunos ejemplos, en el italiano se dice Jesús, con G de Gerardo al principio, Jesús. ¿Qué diríamos? Le cambiaron la J por la G y le quitaron una S. Por supuesto que no, hermano, es que así es su idioma. Estaba viendo en algunos dialectos de aquí de México, que ya son reconocidos como idiomas. Hay un idioma que me llama la atención, se dice Jesús, con una E después de la última S, Jesús. Es el idioma, es la forma totalmente correcta en ese idioma. Bueno, el inglés, que es un idioma muy conocido, Jesús se escribe igual que en español, solo sin acento y solo que se pronuncia diferente, Jesus. Entonces, dése cuenta, hermano, que esto es según el idioma. Y por lo que dice Filipenses capítulo 2, vamos a ver, Filipenses capítulo 2 valida que es correcto que habríamos de llamar al Señor en nuestro propio idioma. Filipenses capítulo 2, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Dice: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua. Ahí está la palabra en el griego glosa, que significa idioma. Toda lengua, todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, en cualquier idioma, hermano, que Dios nos permita hablar. Bueno, aquí el Señor nos ha permitido que nosotros naciéramos en este país donde se habla en español, y todo en nuestro idioma, hermano, nosotros invocamos a Jesús, a Jesucristo como nuestro Señor. Además, hermano, ahí en Apocalipsis capítulo 7, cuando se habla de la gran multitud redimida, es decir, los que han de ser salvos, mire cómo dice, hermano, el versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Después de esto miré y vi una grande multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, ¿y qué más? Y lenguas. Esa multitud, hermano, estaba constituida o compuesta de toda tribu, pueblo
y lenguas, es decir, idiomas, pueblos que hablaban diferentes idiomas. Dice, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está, hermano. Los redimidos han de ser, hermano, de todas las lenguas, de todos los idiomas. Ahí nada de que hablas hebreo, pasa. No hablas hebreo, no pasas. No, por favor, hermano, eso no es totalmente un absurdo pensar eso, pero lamentablemente hay quienes creen eso. ¿Sí? Hubo una persona que se decía ser judío mesiánico, que decía que teníamos que aprender hebreo, porque allá en el cielo solamente hablaremos hebreo. ¿Hace Cristo? Eso no lo dice la Biblia. Los redimidos están compuestos, hermano, de todo pueblo, nación y de todas las lenguas, de todos los idiomas. Así es que es totalmente bíblico, hermano, llamarle a nuestro Señor en nuestro propio idioma, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero vamos a ver, hermano, un poco acerca de lo que significa llamar a Jesús Cristo y lo que significa llamarle Señor. Vamos a entender que la palabra Cristo es una palabra griega que significa en nuestro español ungido. Esa palabra en hebreo es Mesías y significa lo mismo, ungido, el Mesías, el Cristo, el ungido. Entonces, cuando decimos Mesías, Cristo y ungido es lo mismo, nada más en tres diferentes idiomas. Mesías, bueno, en el hebreo parece que es Mesaya, pero de ahí viene esa palabra Mesías del hebreo, de Cristo del griego y ungido en nuestro español. Es el mismo significado. ¿Qué es decirle Cristo a Jesús, hermano? Recuerden lo que leímos en Hechos 2:36, a este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una gran revelación de parte de Dios a Pedro, hermano. ¿Y qué es lo que fue revelado a Pedro, hermano? ¿Qué dijo Pedro en el versículo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconocer a Jesús como el Cristo, hermano, a Pedro vino por medio de esta gran revelación, una revelación divina. Y por esa revelación Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así como está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿cómo? El Cristo. Llamado el Cristo.
Gloria al Señor Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 1. Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos ahí al versículo 40 y 41. Dice en el nombre de Jesucristo. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías, que traducido quiere decir, ¿qué quiere decir Mesías? Cristo. Cristo. Entonces Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías del hebreo y Cristo del griego. Pero aquí está, ¿cómo distinguió Andrés, hermano? ¿Cómo lo dio a conocer como este gran descubrimiento? ¿Cómo lo dio a conocer a Pedro? Él, hermano, le dijo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a Cristo, hemos hallado al ungido. No era, hermano, cualquier Jesús, sino que este es el Mesías. Capítulo 4, de ahí mismo de Juan, versículo 41 y 42. Amén. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad ¿quién? El Salvador del mundo. Sabemos que este es el Salvador del mundo, y dice ahí, hermano, en la versión antigua, el Cristo. Amén. El Cristo, el ungido. Capítulo 11, del mismo de Juan. 11 de Juan, versículo 27. Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído. ¿Qué había creído, hermano? Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Creer, hermano, que Jesús es el Cristo, es aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Bueno, aquí estos discípulos cercanos al Maestro le dijeron, en este caso Marta: yo he creído que tú eres el Cristo. Capítulo 20 del mismo de Juan. Gloria al Señor Jesucristo. 20 de Juan, versículo 30 y 31. ¿Lo tenemos? Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está, hermano, el propósito del Evangelio, el propósito de las señales que hizo Jesús. Está diciendo, hermano, que estas, hermano, las que se escribieron, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos del Hijo de Dios, es un título de Dios, es un título de la divinidad. Porque algunos se toman esto literal y dicen: ahí dice que Jesús es hijo. Entonces, si es hijo, no puede ser el mismo. Y luego hasta le dicen a usted o al que está viendo: a ver, ¿usted y su hijo acaso son los mismos? Y dice el oyente: no, pues no, somos dos personas distintas. Y le dicen: pues así es Dios y su hijo. Bueno, si van a compararlo con los humanos,
¿Cómo explican, hermano? La Biblia dice, Dios no es hombre. ¿Sí? No es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. No es hombre. Y la Biblia dice, hermano, en Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, si van a comparar que un padre, un hijo, en la forma carnal como nosotros, pues entonces, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde están los hermanos? Entonces, la mamá fue antes que el hijo. ¿Le estarían dando crédito a una doctrina católica? Sin embargo, hermano, repito, hijo de Dios es un título de la divinidad. No puede ser, hermano, que haya nacido carnalmente como nosotros nacemos para venir a ser hijo de nuestro Padre, por favor. Eso caería hasta en una blasfemia, creer que así sucedió en el cielo. Por eso, hermano, es llamado hijo de Dios, pero no quiere decir que haya venido a ser hijo como nosotros los humanos venimos a ser hijo. Pues ahí está. Pero siguiendo, hermano, retomando el tema acerca de Jesús el Cristo, tome en cuenta cómo el texto dice que las cosas que han sido escritas es buscando un objetivo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir al testimonio del libro de los Hechos, Hechos capítulo 9. Hechos 9, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermano? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es, ¿quién, hermano? El Cristo, demostrando, obviamente por las Escrituras, demostrando que este Jesús no es cualquier Jesús, este Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. De ahí, hermano, el reconocer a Jesús como el Cristo, como el Señor. De ahí, hermano, la gran diferencia, que los judíos no se hayan convertido, muchos de ellos no se hayan convertido a Cristo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer o tienen el entendimiento cegado para no reconocer que Jesús es el Cristo. Saulo, hermano, que es Pablo, demostraba que este Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Allí otra versión dice, afirmando que este es el Cristo, afirmando que este Jesús es el Cristo. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Amén. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras. ¿En dónde se basaba Pablo, hermano? En las Escrituras. En las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio, ¿es quién, hermano? Es el Cristo. Este Jesús no es cualquier otro Jesús. Este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Gloria a Dios. Capítulo 18 del mismo de los Hechos, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra,
testificando solemnemente a los judíos que Jesús era ¿quién? Cristo. Gloria a Ahí Dios. está, hermano, la tenacidad de Pablo. Su predicación, hermano, era para demostrar que Jesús es el Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Este mismo capítulo, hermano, pero en el versículo 26 al 28 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto a un hombre llamado Apolos, que era hermano natural de Alejandría, hombre elocuente, dice el versículo 24, y que era poderoso en las escrituras. Sigo leyendo el versículo 27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por la gracia de Dios habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por qué medio, hermano, por las escrituras. ¿Qué demostraba? Que Jesús era el Cristo. Demostrando, hermano. Se vive, hermano, gran parte de la predicación de estos hombres de Dios era demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces, no decir al mencionar su nombre que Jesús, o no decir Cristo al mencionar Jesús, hermano, pues estaríamos quitándole una parte muy importante por la cual los apóstoles, los discípulos, hermano, combatieron para demostrar que Jesús es el Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 22. ¿Amén? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es una pregunta con retórica que más bien nos llama a afirmar algo, como diciendo: ¿quién es mentiroso? ¿Acaso no es el que niega que Jesús es el Cristo? Porque había muchos, hermanos, que negaban que Jesús era el Señor y que era Cristo. Y sigue diciendo: este que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ellos, los judíos, no tenían problema en reconocer al Dios del Antiguo Testamento, al Señor, al Todopoderoso, pero reconocer que Jesús, llamado el Hijo de Dios, era el Cristo, era el ungido, era Dios. En cierta ocasión hasta se lo reclamaron: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Era el gran problema, el gran conflicto para muchos judíos reconocer que Jesús fuese el Cristo. Y había algunos supuestamente convertidos, hermano, supuestamente convertidos al cristianismo, pero que no aceptaban, fíjese, no aceptaban que Jesús era el Cristo. No aceptaban que Jesús era el ungido. No aceptaban que Jesús era Dios o que es Dios. Pero aquí la Escritura dice que el que tal hace, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, si no aceptas a Jesús como el Cristo y como tu Señor, tampoco tienes al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermano, a la primera carta a los Corintios,
capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Vuelvo a leer. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, solamente, hermano, por revelación del Espíritu Santo. Es una revelación. Por eso le llamamos a Jesús nuestro Señor, le llamamos a Jesús el Cristo, porque nos ha sido revelado que Él es nuestro Señor, que Él es el ungido. Gloria a Dios. Y solo por citar una cita del Antiguo Testamento, miren, ahí en Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 10. Hay una profecía que dice, ¿lo tenemos, hermanos? Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido. Y note usted cómo dice de ese siervo: para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis, hablando en tercera persona, no. Hablando en primera persona dice, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy ese siervo. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí no habrá. Para aquellos que dicen que hay el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, pues el Señor dice aquí, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Si no fuera el mismo Dios, hermano, pues le estaría quitando todo derecho a Jesús ser el Salvador, porque el Dios del Antiguo Testamento dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando se manifestó, hermano, ese siervo para demostrar que Él mismo era, para que entendáis y creáis que yo mismo soy, ahí está, hermano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo dice Juan capítulo 1, mira, vamos a leerlo. Juan 1, versículo 1, y luego de ahí nos pasamos al versículo 14. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios mismo. Por allí hay unas Biblias llamadas las traducciones del Nuevo Mundo, que ni siquiera merece el título de Biblia. Y como en Rusia hubo una ley que iban a quitar muchos libros religiosos, pero que iban a quedar las Biblias, ándele que esta organización se dio problemas, porque sus libros no dicen Biblia, y por eso empezaron a reeditar sus libros que dijeran no las traducciones del Nuevo Mundo. Ya sabe a cuáles libros me refiero, ¿verdad? Sino que dijeran la Biblia, para que no se las quitaran o no quitaran esas Biblias del mercado. Bien, entonces, sin embargo, hermano, pues en realidad
son sus traducciones y es la única Biblia que adultera terriblemente la Escritura, diciendo, por ejemplo, en este texto, en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, como un artículo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Como uno de tantos. Luego ponen de con Dios con D minúscula. Era un Dios. Hasta de manera despectiva se ve y se oye. Un Dios. Bueno, gracias a Dios, hermano, por todas las Biblias, excepto esa traducción que declaran, como dice el texto original, el verbo era Dios. Y el versículo 14 nos declara quién es ese verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está aquel siervo que iba a demostrar que él mismo era, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo se le conoció a esa manifestación de Dios en carne? Se le conoció como el unigénito del Padre, o como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, hermano, dice ahí la Escritura en la carta a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, hermano. Él fue manifestado en carne. ¿Y a quién conocimos manifestado en carne? A nuestro Señor Jesucristo. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, hermano, qué importante reconocer a Jesús como nuestro Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tenemos? Que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿cómo? Dice otra versión, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. El Señor. Ahí está, hermano. Esta confesión, hermano, es tanto como declarar, como predicar, como decir, y mayormente en aquel tiempo declarar que Jesús era el Señor, era exponerse a ser perseguido por los judíos que no aceptaban que Jesús era el Señor y el Cristo. Pero dice el texto, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es esto, hermano, de confesar a Jesús como el Señor, hermano? Y creer en nuestro corazón que Él es el Señor para ser salvo. Es que solamente si reconocemos que Jesús es nuestro amo, si reconocemos que a Jesús es a quien le pertenecemos, si reconocemos que Él nos compró a precio de sangre y que ahora Él tiene total dominio sobre nosotros, eso nos enseñará a vivir una vida sometida al Señor, una vida en obediencia al Señor. Entonces, esto, cuando dice ahí, y creyeres en tu corazón, no es una cuestión de decirlo de labios para afuera. Yo reconozco que Jesús es el Señor. Es algo más. Si lo dices en tu corazón o con todo tu corazón, estás reconociendo a Jesús como tu dueño.
Gloria a como Dios. aquel a quien tú le perteneces, Aleluya. como aquel a quien te compró y Amén, que ahora le mereces total servicio y obediencia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí, hermano, la escritura en Romanos capítulo 6, ya que estamos en Romanos capítulo 6, voy a leer del versículo 16, tal y como dice la traducción de la Biblia de las Américas, y hasta el versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados a la obediencia. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Presentar vuestros miembros, es decir, vuestro cuerpo, vuestro ser, como esclavos a la justicia. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra esclavo, hermano, se ha estigmatizado o como que se ha tenido como mala y no se quiere usar. Pero esta versión y en el original sí se usa la palabra esclavos. Somos esclavos del Señor. Gloria a Dios. Pero qué privilegio, hermano, que con nuestro Señor, Él no es un Señor cruel, no es un Señor malo, Él es bueno. Amén. Y Él nos dice ahí en Juan 15, 14, solamente cito: vosotros sois mis amigos. Fíjese, Él quiere llamarnos amigos. Vosotros sois mis amigos si hicieres lo que yo os mando. Si estamos sujetos a lo que Él nos manda, podemos ser sus amigos. Hemos dicho, hermano, que alguien me diga a mí, podemos ser amigos, pero si haces lo que yo te digo, pues pudiéramos decir, ¿verdad? Esto no es justo. ¿Cómo? Para ser tu amigo, ¿cómo voy a hacer lo que tú me dices? Pero en este caso, hermano, estamos hablando que quien lo dice es nuestro amo, es nuestro dueño, es nuestro propietario, aquel a quien le pertenecemos enteramente. Y Él nos da el privilegio de llamarnos amigos, de ser sus amigos, si hacemos lo que Él nos manda. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a Hechos 2. Vamos a ver, hermano, quiero citar acerca de cómo es mencionado Jesús, el nombre del Señor Jesús en el bautismo. Solamente voy a citar Hechos 2, versículo 36, que dice: arrepentíos. Cuando ellos compungidos de corazón dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro les contestó diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Llegando al versículo 38. Ahí está, hermano, Jesús para el bautismo como Jesús el Cristo. En Hechos 10:48, sobre todo en el original, hermano,
Jesús es señalado también en esta escritura como Jesús el Cristo. Hechos 10:48 dice: y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, dice aquí la versión de las Américas. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Otra vez Jesús en el bautismo mencionado como el Cristo, Jesucristo. Esto es importante, hermano, porque hablando, es cierto que a veces en los textos encontramos la referencia solamente al Señor o a Jesús o como el Cristo. Pero cuando hablamos del bautismo es necesario, y así lo encontramos en la Biblia, que por lo menos mencionemos a Jesús como el Cristo. Por eso aquí dice Jesucristo. Hechos 2:38 también dice Jesucristo. Y en Hechos 8:16, que se registra también bautismos, miren cómo dice. Hechos 8:16 dice: pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Jesús mencionado como el Señor. Pues es correcto, alguien puede bautizar en el nombre del Señor Jesús, pero no solamente como en el nombre de Jesús. Así no está en los bautismos. Hay que mencionarlo ya sea como el Señor o como Jesucristo, que es el Cristo. Y mejor aún, con las dos cosas, mencionando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la otra parte donde aparece Jesús como el Señor es Hechos 19:5. Estoy hablando de que aún en el interlineal del griego aparece cuando se habla del bautismo, mencionándose Jesús, ya sea como el Cristo o como el Señor, pero nunca solamente mencionado Jesús. ¿Me explico, hermanos? Ahí el 19:5 dice: y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí está. ¿Es correcto en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo? Mejor aún si menciona las dos cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero nunca aparece solamente en el nombre de Jesús. Así es que si algún bautista o pastor bautiza así, pues sí debe de corregirse, ¿verdad? Que diga solamente en el nombre de Jesús, porque no está dignificando a este Jesús como el Señor y como Cristo. Por último, hermanos, ya para terminar ahí, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tenemos? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, ¿cómo? Como el Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Es importante que prediquemos a Jesucristo como el Señor. No le quitemos esa parte tan importante, ya que como leímos al principio, ¿verdad? A este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, y les guarde.